Presenta Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Bienvenidos a Empresarios de acá, es un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable y también en nuestro canal en YouTube. Lo anunciamos en la portada del programa y ya tengo aquí en los estudios a Julio Lestido, que es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto recibirlo, Julio, y recién aterrizado prácticamente de la gira de China, estuvo allí, ¿cuántos días? Tuvimos una semana. En China, sí, a eso hay que sumarle los días de vuelo, pero en realidad nosotros salimos el sábado pasado, y hace 2 sábados, perdón, y llegamos a China el lunes. Ahí ya empezamos con todas las actividades hasta el día sábado. El último sábado sí que nos embarcamos, sábado, creo que fue el sábado 7 de febrero, que nos embarcamos ya para Montevideo de regreso. ¿Qué le dejó esta gira? Muchas cosas. En primer lugar, es otra gira, voy a hablar siempre a título personal, sí. Es otra experiencia más. ¿Ya había ido? Ya había ido y ya tuve la suerte y el honor de acompañar al presidente Lacalle en la visita a China, que fue en el 2023. Ahora tengo el honor de haber acompañado al presidente Orsi en esta visita. Entonces, personalmente, lo que me hace es acumularme experiencia. De alguna manera me siento feliz de haber tenido estas 2 oportunidades, que la vida me haya dado estas 2 oportunidades y que la Cámara me las haya dado, de poder acompañar. Uno siempre viaja, puede viajar de negocio, puede viajar de turismo o hacer turismo, y otra cosa es viajar en una delegación oficial. Son experiencias que no se dan muchas veces en la vida. En este caso a mí ya se me ha dado más de una vez, pero en el caso de China 2 veces. Y bueno, en primer lugar eso, me siento, la verdad que a título personal es un honor y es una experiencia muy interesante. Después, en lo que tiene que ver China es impresionante, ¿no? Uno ve China y es una topadora, es como una topadora que viene y es difícil pararla. Y bueno, y ver las cosas que pasan. Tuvimos la oportunidad en este viaje de visitar el puerto de Shanghái. Yo no había ido a la ciudad de Shanghái, me causó una grata impresión, pero por cómo es la ciudad, ¿no? Yo me esperaba, en realidad no tenía ni idea de cómo era Shanghái, y me encontré con una ciudad muy pujante, muy pujante, y linda al mismo tiempo, y además la combinación de lo tradicional o lo antiguo con lo moderno. Así que me pareció muy interesante, y después ver cosas como las que están pasando. Tuvimos la suerte de visitar el puerto de Shanghái, que esto es lo que vienen a veces estas delegaciones. Yo no hubiera ido nunca en mi vida al puerto de Shanghái y conocerlo de la forma que lo conocí. Claro. Entonces, es una forma de conocer, es otra forma de conocer en los países. El puerto de Shanghái es el puerto más grande del mundo. El año pasado movieron 55 millones de contenedores. Cuando dice 55 millones de contenedores, eso son muchos, pocos. Para que tengan una idea, el que nos estaba haciendo la presentación, al presidente Orsi y a toda la comitiva de lo que era el puerto. Él explicaba, mire presidente, de China a Uruguay hay 12.000 kilómetros de distancia. Si nosotros agarráramos los contenedores que movimos el año pasado y los pusiéramos en fila india para cubrir esa distancia de China a Uruguay, lo haríamos 15 veces. Wow, gráfico. Gráfico, ya con eso, 15 veces cubrir 12.000 kilómetros de distancia. Entonces imagínense el movimiento que tiene. Se maneja con 300 personas el puerto. Recorrimos lo que eran la playa de estacionamientos, no de estacionamiento, la playa de maniobra de contenedores. Prácticamente las únicas personas que están son los operadores de las grúas, que son los que se encargan de levantar el contenedor del barco y ponerlo en unas chatas, tipo camiones, pero chatas que se manejan totalmente autónomas, las chatas esas, y circulan por las vías que hay adentro, las avenidas que tiene la playa de contenedores, y los van dejando, y no hay nadie. Cada tanto encuentra una persona que está controlando que esos equipos funcionen.
Es impresionante. Los 55 billones de contenedores, 300 personas. Digo, sí, lo que hay, después hay unas grandes salas de comando que también tuvimos la chance de verla, donde está toda la operativa del puerto, pero siempre son técnicos que están frente a pantallas y controlando programas y controlando el operativo. Es impresionante. ¿Y con quién se pudo reunir allí? ¿Pares del comercio y No, servicios? sí, a ver, es importante aclarar, nosotros, cuando digo nosotros, las cámaras empresariales, cuando van en una delegación oficial, lo que hace es acompañar al gobierno en el viaje. Está el sector gobierno, vamos a decir el Estado, en su presencia, y nosotros las cámaras empresariales somos la parte institucional del sector productivo. Van los empresarios, que ellos tienen un B2B o un contacto directo con cada empresa. Nosotros nos comunicamos como representante de la Cámara. Yo fui como representante de la Cámara, no fui ni como Julio Lestido ni como tampoco representando a ninguna de mis empresas. No fui, mi misión es ser el presidente de la Cámara, acompañar al gobierno o a los distintos gobiernos, en este caso acompañar al gobierno del presidente Orsi, y decir, acá estamos representando al sector productivo. Por un lado viene el gobierno y por el otro lado viene el sector productivo, que no lo hice yo solo, lo hicimos las demás cámaras empresariales que fuimos alrededor de 9 cámaras empresariales. Después están los negocios que cada uno hace. Una instancia que tuvimos, por supuesto que tenemos contactos con nuestros pares, pero simplemente a veces para firmar algún memorándum de entendimiento que nos permita decir, bueno, ayudemos a nuestro comercio a facilitar el comercio, o a nuestras empresas que nos consulten sobre cómo hago para importar en China, exportar a China, o qué producto puedo llevar, o qué puedo importar. Entonces nosotros nos comunicamos con nuestros pares. Tuvimos 2 instancias que las considero muy importantes. Una fue en lo que viene a ser el Uruguay 21, pero de Shanghái y de Beijing. Es tan grande allá que no es un Uruguay 21 que maneja todo el país, allá es tan grande que se maneja por ciudades prácticamente. Claro. Entonces, el primer evento que se realizó fue en Beijing, donde Uruguay 21, en la sede de lo que viene a ser el Uruguay 21 de Beijing, hizo una presentación muy buena por parte de la directora, donde presentó al Uruguay y por qué invertir en el Uruguay y cuáles son las ventajas que tiene el Uruguay para invertir, y la tradición que tenemos nosotros en respetar nuestras obligaciones, nuestros contratos, el país, un país predecible. Entonces eso es muy importante. Y terminada esa presentación, que también el par chino hace exactamente lo mismo, frente a los empresarios uruguayos que fueron, después de terminadas esas 2 presentaciones, lo que uno hace es quedarse en una especie de mesas que hay, cada uno con su cartel, y los empresarios chinos, así como también los empresarios uruguayos, se dirigen con quien quiere contactarse. Por suerte, a mí y gratamente me llamó la atención de que tanto en Beijing como en Shanghái tuvimos un interés bastante importante de personas que se acercaban a ver qué hacía la Cámara y cómo les podíamos dar una mano o preguntarnos, ya sea porque tenían consultorías, porque querían abrir mercados, porque también tienen en ciudades más chicas organismos parecidos a lo que puede ser Uruguay 21. Entonces, bueno, fue muy interesante. Nos vinimos con una cantidad de contactos e intercambiamos tradicionalmente las tarjetas, información, y lo que sí les digo es que eso muestra la rapidez que tienen ellos, ¿no? Nosotros ya estábamos llegando a Montevideo y uno abre los WhatsApp, allá se manejamos lo que se llama el WeChat, que es algo parecido, y bueno, la cantidad de mensajes de que les di la tarjeta y ya los 2 días o un día y medio ya se estaban conectando a ver cuándo podemos juntarnos o armar un Zoom o armar eso. Ahora justamente lo que estoy pasando es un poco en limpio todas esas entrevistas que tuvimos. Qué interesante, ¿no? Y allí, en términos de, bueno, se firmaron algunos memorándums, algunos acuerdos y demás. ¿Entiendes que este tipo de giras abren finalmente una apertura aún mayor para Uruguay? Porque digo, el capítulo China viene hace muchos años hablándose como la posibilidad, ¿no?, de incrementar de repente en cantidad lo que se le exporta. Capaz que, no sé, lo pregunto, habría que ver exportar un poco más de calidad desde Uruguay, con valor agregado, no sé, pregunto cómo balanceo, ¿no?, de alguna forma el resultado. El resultado siempre es positivo. Yo lo voy a poner en ejemplos. Me voy a abstraer del tema político y si los acuerdos son acuerdos que siempre se avanza un poco más.
¿no? Pero China es uno de nuestros principales clientes. Cuando uno trabaja en una empresa y atiende clientes, lo importante es visitar a sus clientes, a ver cómo está. Más allá de que tiene un diálogo fluido, pero es bueno a veces ir, visitarlos, mirarnos cara a cara, estar presentes, mirar que vengo acá, qué más puedo hacer, qué otro acuerdo podemos tener. O sea, que ese simple acto es fundamental, porque el vernos cara a cara, y eso los chinos lo valoran mucho. Esta visita del señor presidente Orsi, en este caso, en la que tuvimos la semana pasada, lo que hace es confirmar una relación que viene con China de hace 38 años, que comenzó con el presidente Sanguinetti, cuando el Uruguay retoma la democracia, el sistema democrático, y viaja a China. Desde el presidente Sanguinetti, que fue en 2 veces en sus 2 periodos de gobierno, así como lo fue el doctor Lacalle Herrera, como lo fue también el doctor Tabaré Vázquez en 2 veces, como lo fue Jorge Valle, lo fue Mujica, lo fue Lacalle Pou y ahora fue Orsi. O sea, si sumamos, todos los presidentes prácticamente desde hace 40 años han visitado China. China eso lo valora mucho, porque China es un país muy tradicionalista, con mucha, es muy importante para los chinos eso. Entonces, eso lo valoran, más allá de que nosotros podamos decir, bueno, para los chinos el mercado uruguayo es muy pequeño. No, a veces no es el tamaño, sino lo que uno representa. Entonces, creo que, estoy convencido que estos viajes que se hacen cada vez que asume un gobierno o en cada periodo de gobierno se va, es, primero, reafirmar la relación, que es muy importante. Ya con eso ya se gana mucho. Segundo, siempre se avanza un poco más. Tercero, fuimos con una delegación muy importante de empresarios. Entonces lo que se hace es seguir abriendo mercados, seguir la gente, el uruguayo interesado en China, y como en otros mercados, seguir golpeando las puertas y vender, y el uruguayo va, vende, compra, comercializa, que eso es lo importante. Entonces siempre es positivo. Yo siempre digo, nunca, no, porque se fue, algunos te cuestionan, se fue poco, ¿de qué sirve? Sirve de mucho, porque además veo a la cara al otro, al que me está comprando, y digo, estoy de vuelta, estoy acá, y es como acompañando. Yo lo veo cuando a título personal, a mí me decían, y lo aprendíamos en nuestros cursos de ventas que hacíamos en la fábrica que nosotros representábamos. Es importante hacerle un seguimiento al cliente, no es solamente terminé de venderle o le vendí tanto y ya está y después no lo veo. No, al contrario, la relación, lo primero que consigue una buena relación es confianza. Entonces, y eso es lo que tiene Uruguay. Uruguay es un país confiable y China confía en Uruguay. Y como otros países confían en Uruguay por cómo se comporta Uruguay y porque hace este tipo de visitas. Entonces, para mí son más que positivas y son necesarias. No es solamente si es positivo que me traigo. Algunos pueden decir, bueno, pero que firmaste más acuerdos. No es un problema de cantidad de acuerdos, ¿no? Es un problema de calidad. No es de cantidad esto. Si me vine con 45 acuerdos, no sé, de repente me vine con uno que es el más importante de todos, pero lo más importante es que lo más importante que destaco de esto, que lo aprendí en el viaje del doctor Lacalle, que nos explicaba el embajador en aquel momento, el embajador uruguayo en China, que decía, al doctor Lacalle lo recibieron como jefe de Estado. Antes eran las delegaciones que iban de Uruguay o las misiones que iban eran como misiones comerciales. Tenía un nivel distinto en cuanto incluso a quién lo recibía de las autoridades chinas. El ir como jefe de Estado es el nivel máximo. Entonces cuando recibe un país de las dimensiones, no solamente de tamaño, sino de todo, desde el punto de vista comercial, de lo que significa en la economía mundial China, que reciba a Uruguay y le dé la jerarquía de jefe de Estado, ya ahí lo que está diciendo es cómo valoro yo al Uruguay, cómo veo yo al Uruguay. Y el Uruguay en todos lados se lo ve muy bien. Entonces eso es lo importante. De repente, sí, se firmaron acuerdos, sí, por supuesto que son importantes, y hay algunos acuerdos de cooperación que son muy buenos. Pero yo no me quiero parar solamente en los acuerdos. Yo hago cosas que para mí son más importantes, porque yo firmo una cantidad que puede ser 10, 20, 25, se firmaron más acuerdos que en el pasado, son números. Lo importante es que si se siguen firmando más acuerdos, siguen firmando, es porque yo creo en ti, y tú crees en mí. Entonces, eso es lo que yo rescato de los viajes.
Los acuerdos son los acuerdos. Mañana uno puede prosperar más, otro menos, por distintos motivos, porque a veces la política funciona o a veces implementarlo no es tan fácil. Se acuerda, pero se trata de ponerlo en la práctica. Por eso no hago hincapié en los acuerdos, yo hago hincapié en la relación. Vamos a seguir hablando de lo que hace, ¿no?, al relacionamiento del comercio, los servicios aquí en Uruguay, el estado de situación, un poco cómo observo algunos temas vinculados al Uruguay y su competitividad. En el próximo bloque de Empresarios de Acá estamos en diálogo con Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de Empresarios de Acá estamos en diálogo con Julio Lestido, que es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Julio, yo para iniciar este bloque ya lo voy a hacer reaccionar a un video para que usted nos brinde su opinión, así que vamos a compartirlo. Uruguay nunca va a ser un país barato. No existe la posibilidad. Ser un país barato quiere decir que paguemos mal los sueldos. Me acuerdo, la mejor forma de que yo barato, yo te devalúo la moneda 100%, te pongo el salario en 2 pesos y somos baratos. Ese camino no va a ocurrir nunca porque, primero, porque las fragilidades macroeconómicas de Uruguay fueron corregidas, por lo tanto no va a haber eventos sobrevivientes que vengan atrás de eso. Segundo, no va a haber nadie que deliberadamente procure recorrer un camino de ese tipo, dado los niveles de consenso. Segundo, es un hecho estilizado que un país pequeño es caro. Cualquier país pequeño del mundo es caro. ¿Por qué? Porque proveer salud, educación, defensa, justicia para 3 millones de habitantes es casi tan caro como para 6. Ser independientes, tener un ministerio de defensa, un sistema judicial, eso es carísimo. Un sistema educativo, un sistema de salud, eso es caro por definición. Si yo tuviera 6 millones de habitantes, lo podría distribuir entre más gente. Entonces, es un hecho estilizado. En cualquier lugar del mundo, todo país pequeño es caro por definición. Además, porque tiene deseconomías de escala. Siguiente, Uruguay ha mejorado en su nivel de ingresos. Si vos mirás la historia de Uruguay, te pongo un ejemplo solamente. Andá a Buenos Aires, mirá el parque automotriz de Buenos Aires y el parque automotriz de Montevideo. Es exactamente lo inverso que ocurrió toda la vida cuando nosotros éramos chicos. Nuestro parque automotriz es mucho mejor que el de ellos. En los niveles de alta gama probablemente, no sé, pero en niveles medios y medio bajos, no hay autos eléctricos en Argentina. ¿Qué opina? A ver, en primer lugar, profundo respeto por el ministro Odone y no estoy a la altura para poder discutir con el ministro Odone, pero sí lo que le voy a decir es que coincido en muchas cosas las que dice. Lo que yo tal vez es, no seamos caros, podemos ser caros o no, lo que tenemos que ser eficientes. Y eso sí podemos, porque también, como dice él, bueno, para 3 millones de habitantes, dar todas estas cosas y lo dividimos entre todos los habitantes y puede ser caro y somos un país caro. Pero lo que tenemos que ser es eficientes, que es otra cosa. Entonces sí tenemos un Estado que entendemos nosotros que no es eficiente. Y creo que el ministro, creo no, lo tiene más que claro y lo ha puesto en práctica, ese programa de desempapelamiento del Estado. Nosotros tenemos que él está llevando adelante a través del ministerio
con todos sus técnicos, que nosotros compartimos y lo venimos diciendo. Yo creo que por ahí pasa el tema. Y creo que es fundamental. Nosotros tenemos un país que sí, que es caro. Lo que nosotros decimos, bueno, tenemos el combustible es nuestro, la luz nuestra es cara, el producir es caro. Bueno, entonces, si eso es caro y no hay forma de bajarlo, no hay forma, pregunto si no hay forma de bajarlo. Algunos podemos entender que sí, pero si no hay forma de bajarlo, lo que sí tenemos que ser eficientes. Entonces, lo poco que tenemos lo tenemos que distribuir en mejores lugares. Y lo que estamos gastando o lo que necesitamos para operar sea lo más eficiente posible. Y ahí lo que nos encontramos nosotros con un Estado que entendemos nosotros que no es eficiente. Y yo acá quiero ser muy claro, yo cuando hablo del Estado, pues lo primero que se piensa es que cuando los empresarios piden una reducción del Estado, o por lo menos yo pido una reducción del Estado, lo que pido es un Estado eficiente, no pido sacar gente. Lo primero que piensan es, ustedes los empresarios, siempre sacar gente, y la solución es bajar los costos y bajar los empleos, sacar gente de un lado o bajar los salarios. No, lo que nosotros pedimos es eficiencia y tenemos algunas reglas o algunas normas que hoy, o leyes que hoy nos están trabando desde todo punto de vista, no estamos siendo eficientes. Desde la ley de negociación colectiva, desde la ley de empleo juvenil, que quiere estimular el empleo juvenil y lo que hace es exactamente lo contrario, lo frena más que estimularlo. Tenemos trámites que son muy burocráticos, que se repiten, tenemos una burocracia sumamente pesada, que eso es lo que genera al final del día es costo y pérdida de tiempo para los empresarios. El mantener una empresa viva lleva mucho tiempo. ¿Qué quiero decir que lleva mucho tiempo? Que el empresario le tiene que dedicar muchas horas en su relacionamiento con el Estado para que la empresa de él funcione de acuerdo a lo que el Estado le exige, y a veces son documentos o trámites que se duplican. Lo mismo para iniciar una empresa o como para cerrar una empresa. Y esas son las cosas. Estábamos en China, y no me acuerdo dónde era, que nos comentaban, abrir una empresa lleva 7 días. Acá son meses y te piden, y el certificado, y antes de operar necesitas esto. Entonces, lo mismo, lo que en un momento lo dijo Álvaro Delgado, digo, que las empresas empiecen a funcionar y andar a controlar, pero no le pongas la barra, no le pidas el certificado del perro, no le pidas una cantidad de trabos para empezar a arrancar, ponele a arrancar, que comience, que el tipo, y a medida que vaya. Vos no podés castigar impositiva o agravar impositivamente a una empresa que recién comienza con una que ya está funcionando. Hacele gradualismo, dale flexibilidad para que el tipo empiece, pueda dar pedal. Esto es como que subo una bicicleta y las primeras pedaleadas tienen que ser fundamentales. Donde yo empiezo a pedalear, pierdo el equilibrio o sea, dejo de balancearme para agarrar el equilibrio necesario para andar. Bueno, hace eso, ya de entrada no la frenes. Entonces, si no podemos reducir porque vamos a ser caros, por lo que somos, porque es un país chico, por lo que sea, pero sí podemos ser eficientes y eso sí tenemos que serlo. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros desde la Cámara hacemos mucho hincapié y lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Somos un país caro, yo creo que hay algunas cosas que podemos reducir, pero sí tenemos que trabajar en la eficiencia. Y ya te digo, de repente caro, y nos referimos a que es caro cuando vos tenés una ley de negociación colectiva que hay que modernizarla. Y no queremos que nadie pierda sus derechos, los derechos ya están adquiridos y nadie quiere que un trabajador gane menos. A ver, si un trabajador gana menos, lo que va a tener que volcar es menos riqueza o menos movimiento en la economía. Yo quiero vender autos, yo quiero que todo el mundo gane bien para que me pueda comprar un auto. ¿Ah? Ahora, tenemos que serlo eficientes para que cuando nosotros queremos exportar y vemos las ineficiencias que tenemos o cuando queremos funcionar como empresa, los costos que tenemos frente a otros lados. ¿Ah? Pongo el ejemplo, el ejemplo que nos ha tocado vivir el año pasado, el tema de las franquicias. ¿Por qué la gente dice, ¿por qué yo uso la franquicia? Porque es más barato. ¿Y por qué es más barato? Porque el comerciante es lo único que quiere ganar. No, porque el comerciante tiene que pagar una cantidad de cosas, ¿no?, que a esta altura del partido algunas son hasta injustas. Entonces, lo que nosotros decimos es, eso es lo que tenemos que buscar la eficiencia de todos, ¿no?, ser productivos. No puede ser que se quiera fomentar la ley de empleo juvenil y yo para tomar un joven, que es uno de los principales problemas que tenemos, para mí es de los temas más importantes, te diría de los 3 temas más importantes que tiene el país para el futuro, nuestra juventud, ¿no?, que cada vez somos menos como país, es alarmante, como población, digo, es alarmante eso, que tenemos te diría, cada 4 chicos jóvenes entre 14 y 25 años hay uno que ni trabaja, de esos 4 hay uno que no trabaja ni estudia.
¿Cómo podemos insertar a esa gente en un mundo laboral que está cambiando permanentemente en una velocidad increíble, que requiere de otras capacidades que hoy nosotros nos cuesta poder adaptarlas o que esos chicos las tengan para poder adaptarse al mundo que estamos viviendo delante? Necesitamos que esos chicos les podamos generar trabajo. Ahora, cuando yo voy a la ley de empleo juvenil y la primera condición que tengo que tener para tomar un joven es que durante el año que tomo ese joven no haya despedido a nadie dentro de la empresa. Entonces, digo, no tiene sentido eso. La intención de la ley, muchas veces lo que pasa en Uruguay es que se crean leyes que son muy buenas, pero después no se puede llevar a la práctica. ¿Ah? Como le digo, la ley de discapacidades diferentes. Es imposible ponerla en práctica. No es que no queramos, es difícil ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, una de las cosas que dice es que se generará una bolsa de trabajo con personas con capacidades diferentes que solamente voy a poder contratar ahí. ¿Qué pasa si yo no encuentro a esa persona ahí adentro, en mi empresa? Yo necesito una persona de estas condiciones para que te haga este trabajo. Y resulta que en esa bolsa que genera la ley, no encuentro las personas ideal para que no lo puedo contratar. ¿Qué pasa si para mi trabajo no puedo contratar a una persona con capacidades diferentes? ¿Estoy infringiendo la ley? ¿Sí o no? ¿Tá? Hay cosas como, por ejemplo, no está claro si el traslado que yo le tengo que brindar a esta persona es desde mi casa hasta la empresa o de dentro de la empresa. Hay cosas que la ley misma, la intención es buenísima y no conozco un uruguayo que pueda estar en contra de la ley, del espíritu de la ley. Lo que pasa es que cuando la empezamos a ajustar y apretar y a cogotar de queremos que haga esto, ¿sabes lo que pasa? Se transforma en que no está dando resultados. ¿Qué es lo que pasa con el empleo juvenil? Lo mismo. Si no hay beneficios o estímulos, no me salía la palabra, perdón, para las empresas, para emplear a los jóvenes, no lo voy a emplear. Cuando lo primero que me piden es que tenga experiencia. ¿Qué joven que empieza a trabajar le puedo pedir experiencia? Todas esas cosas que vos decís, la intención es buenísima, pero después cuando quiero controlar para asegurarme todo, la encorseto de tal manera que no la hago móvil. Lo mismo en las categorías, lo mismo hoy se está hablando más de la reducción de la jornada laboral y todo. Estamos hablando de la jornada laboral, la reducción, miramos lo que pasa en otros lados y cómo está el mundo y necesitamos pedirle a las empresas uruguayas hoy que hagan una reducción de la jornada laboral pagando más. Eso es caro, eso es caro. Eso es encarecer el país, eso es encarecer a las empresas. ¿No? Primera medida. Entonces, yo saco eso. ¿No es más lógico hoy poder negociar las licencias que no se pueden negociar? Las horas extras, que en vez de hacer horas extras, mira, trabajame de lunes a martes, en vez de las 8 horas, haceme 10, 12 horas y yo te libero con 3 días, te vas el jueves y viernes, te quedas libre. No sé, esa flexibilidad no se da. Y bueno, hoy el mundo necesita de eso, o te pide eso, o las empresas nuestras necesitan para competir eso. Entonces, el puerto de Shanghái se hizo en 3 años. Nosotros en 3 años lo hicieron. Entonces, más allá de que vos me digas, sobra gente, son millones de personas, no, son conceptos, formas de ver las cosas. Entonces nosotros a veces por querer defender una cosa, nos ponemos tan duros, que lo que hacemos es matarla. Julio, me consta, pero se lo pregunto por supuesto, que estos temas han sido planteados más de una vez por los empresarios al sistema político, no solo en este gobierno, sino en el anterior. Pero me da la sensación, y usted hablaba del corset, que también estos temas están como encorsetados y no sé si ve luz al final del camino y que ese camino sea en el mediano plazo o en el corto plazo, porque necesitamos que Uruguay avance, ¿no? Porque me da la sensación de que hay un montón de oportunidades que se están perdiendo por no tomar decisiones o por no tener autoridad en tomar decisiones, ¿no? En avanzar en estos temas, en ser más resolutivos. Sí, a ver, yo al final del día soy optimista y sé que estos cambios se van a dar. El gran problema que tenemos es la velocidad del cambio, es lo que usted dice. Yo qué sé, hace tal vez 60 años atrás, 70 años atrás, los cambios se podían dar más lentos. Hoy el cambio lo que es que se está generando una velocidad que no podemos a veces ni darnos cuenta. Cuando ya queremos reaccionar, ya cambiamos para otra cosa. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. El Uruguay, cambiar algo en el Uruguay lleva tiempo. Y eso, hoy, lo más importante o lo que menos tenemos es tiempo.
Entonces, yo creo que ahí está el tema. Sí, lo vamos a cambiar, cuesta, y bueno, porque somos así, es una forma de ser del uruguayo. Todo lo discutimos, todo lo hablamos, todos. El cambio a nosotros en los uruguayos nos genera cierta incertidumbre, no voy a decir temor, pero incertidumbre. Entonces, pero la realidad es que el tiempo viene a una velocidad, el cambio de tiempo es brutal, la velocidad con que vienen cambiando las cosas, y nosotros tenemos que acompañarnos. Porque ¿cuál es el problema? Al final del día, mi preocupación no es que nosotros cambiemos, ojalá podamos cambiar, el problema es que nos cambien. Entonces, cuando uno llega a cambiado, es que no tuvo más remedio que adaptar lo que estaba pasando, y otra cosa es poderme adaptar a lo que está pasando. Son situaciones distintas. ¿Me entiendo lo que digo? Sí, sí. Una cosa es prepararme para el cambio, y otra cosa es me cambiaron, porque no tuve más remedio, porque la ola me pasó por arriba. Claro. Y entonces, el miedo mío, o el temor, o la preocupación, no es que nosotros, cambiar vamos a cambiar. El problema es que lo ideal sería que yo me adelante al cambio o me adapte al cambio y no es que el cambio me absorba. Porque cuando me absorbe quedo muchas cosas en el camino. ¿Quedó conforme cómo el gobierno resolvió lo que hace a las franquicias internacionales, los cambios? Bueno, entiendo, si me hace la pregunta, la respuesta es no. No. Esa es la respuesta. Pero también hay que ser claros. Nosotros lo que nos llamó la atención es que se haya agravado con el IVA, primero es un impacto menor. De hecho, bueno, empezaba ahora en mayo, empieza lo del IVA, sí. Creo que es en la fecha de mayo empieza a ejecutarse. Todavía no está impactando para nada. Pero es un impacto menor. Por otro lado, lo que sí nos llama la atención, nos causó sorpresa, es que se haya aumentado la franquicia y que se haya fraccionado la franquicia. Lo que ahora me permite fraccionarla, me permite traer montos más grandes y lo que aparecen en juego, que antes no aparecían, porque eran franquicias compartimentadas, o sea, 3 franquicias de 200, hoy las puedo fraccionar, sumarlas, y aparecen productos que antes no aparecían. Entonces entran en juego otros sectores que antes, digamos, no estaban siendo afectados, hoy sí se ven seriamente afectados. Entonces, ahí es donde nosotros, la verdad que no lo entendemos, pero bueno, es lo que está. Julio, el año pasado, y para ir cerrando, el año pasado estuvo muy activo, y yo se lo dije en privado, y se lo digo aquí en público, estuvo muy activo, nosotros tuvimos una entrevista justamente en la misma etapa de ahora del año, y después transcurrió un año en el cual se lo vio muy activo en los medios de comunicación, pero más allá de los temas de coyuntura que aplicaban para consultarlo puntualmente desde su rol de presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, estuvo muy activo explicando desde el llano, por así decirlo, lo que es la actividad empresarial, lo que es el rol del empresario, ¿no? Y de alguna forma me llamó la atención para bien porque, digo, comunicacionalmente entiendo que faltan a veces ese tipo de explicaciones, ¿no? ¿Qué lo motivó también a formar parte, digamos, de esas acciones, ¿no? Que seguramente que también por motus propio de poder explicar de esa manera la actividad empresarial? Bueno, en primer lugar porque yo considero que la comunicación es fundamental. Voy a tomar un dicho de un gran empresario al que respeto y admiro muchísimo, para mí es uno de los mejores empresarios del Uruguay, y que tuve la suerte de conocer a su padre, y a él lo conozco mucho. El único defecto que tiene, que no es del cuadro que yo quiero, pero bueno, me refiero al contador Carlos Lecueder. Y Carlos siempre dice, lo que no se comunica no se conoce. Y eso es verdad. Y yo creo que nosotros, desde hace ya algún tiempo, nosotros cuando me refiero a los empresarios, no hemos comunicado, no hemos sabido comunicar bien la función y el rol del empresariado. Y eso se demuestra en encuestas que hacemos, nosotros hemos hecho en la Cámara, donde el rol del empresario o la figura del empresario se la ve muy mal. Se la ve prácticamente, hicimos hace poco una encuesta sobre cómo ve la población a las instituciones, y del 1 al 10, justamente el empresariado quedó en el medio, en el lugar 5, en el puesto 5, pero con un saldo negativo. A partir del puesto 5 empiezan los saldos negativos. Por supuesto que gratamente, digo, las instituciones que más se ven, gratamente digo porque eso
realza mucho lo que es el Estado también, y el concepto tiene la gente del Estado. La policía y las Fuerzas Armadas son los que están en primer lugar, la justicia en tercer lugar, o sea que eso es bueno. Ya con un saldo negativo comenzamos con los empresarios, terminando con el saldo negativo entre el 10º y el 9º lugar están el sector político y los sindicatos. Pero nosotros, me importa a mí, claro, nuestra posición, estamos con un saldo negativo, y eso es porque se ha instaurado en la sociedad desde hace muchos años ese discurso de que los empresarios son los malos, no son las personas, son las personas que viven a costillas del otro, que hacen plata con el sudor ajeno, porque esto que estoy diciendo yo son frases que recogemos de la encuesta. Claro. Y cuando somos totalmente lo contrario, somos los que generamos trabajo. Si hay trabajo en el Uruguay es porque tenemos una muy buena masa de trabajadores, sin duda, colaboradores, pero hay alguien que arriesgó, que tuvo una idea y que empezó a poner en marcha la práctica. Que yo empecé a crecer y empecé a decir, bueno, encontré un nicho en el mercado, voy a arriesgar, voy a inventar, pero entonces te voy a contratar a vos porque te necesito, porque después voy a contratar a otra persona que me ayude a hacer esto. Y si no hay empresa privada, no hay un motor que genere trabajo, no va a haber trabajo. Y yo creo que al empresario se lo ha castigado en los últimos años mal. Creo que ha entrado en un discurso general que se ha hecho sobre algunas instituciones que parten en la sociedad o que trabajan en la sociedad, y creo que es el momento de decir, no, mirá, yo respeto mucho y con respeto a las otras instituciones, pero nosotros hacemos esto, y nosotros somos esto, nosotros generamos trabajo, somos los que arriesgamos, somos los que generamos riqueza para el país, ya no solamente generamos, pues ganamos plata, sí, y no está mal ganar plata, en este país no está mal ganar plata. Bueno, en ningún país. En ningún país, pero vivimos en un mundo capitalista y el tipo que arriesga, si no, yo les invitaría a cualquiera que venga y arriesga, ese que critica al empresario, vení, ponete vos en lo mismo, levantate de mañana, abrí la persiana, pagá el BPS, pagá la DGI, pagá los sueldos, pagá todos los trámites, importá y arriesgá, que a veces te puede ir bien y a veces te va a ir mal. No estoy hablando de los malos empresarios, son cosas distintas, porque si no, ya empezamos, ya viene. No. En la vida hay buenos y malos. El que hace mal las cosas le va a ir mal. Pero el que hace bien, y que son muchos los empresarios en Uruguay, que además se comprometen con nuestra sociedad, yo les puedo dar a ustedes una lista de cantidad de empresarios, de primer nivel y no de primer nivel, que colaboran con la sociedad, más allá de que generar el empleo y generar la riqueza, que están permanentemente apoyando instituciones, que están permanentemente haciendo donaciones, que sin ellos hay muchas instituciones que no podían haber caminado. Bueno, y eso se lo critica, y creo que se lo critica injustamente. Entonces, nosotros desde la Cámara, no soy ni un pionero, ni soy un loco que anda por ahí solo con un estandarte. No, entiendo y entendí que es un rol que tengo que cumplir, porque me siento así, que es parte de la Cámara, de alguna manera, decir, no somos más ni menos que nadie, pero somos esto, este es el rol que jugamos. Entonces, desde hace un tiempo me he puesto como una meta tratar, en la medida que pueda, no solamente yo, pero debo acompañar, pero sí de mi lado hacer todo lo posible para reivindicar la función del empresariado en la sociedad nuestra. Bueno, lo viene haciendo muy bien. Muchas gracias. Así que felicitaciones, porque ha sido muy claro, digo, en sus expresiones públicas. Bueno, yo no le quiero robar más tiempo. Para nosotros es un gusto. Es un gusto para mí recibirlo, porque además está recién aterrizado, con pocas horas de sueño. Para finalizar, yo el año pasado hablé con usted al final de la nota, obviamente que de autos, y yo me quedó pendiente algo, porque hay una historia familiar que incluye un vehículo vendido por $1. Sí. ¿Sí? A ver, ¿la repasamos? Bueno, a ver, yo no participé, fue mi padre, y la historia que nosotros tenemos es la siguiente. Había un muy amigo de mi abuelo, que era don Víctor Aedo. Y era muy amigo mi abuelo, y a mi padre, evidentemente salvando la diferencia, lo trataba, creo que le decía gurí. Y don Eduardo Víctor Aedo tenía una hija, Beatriz, que nosotros la conocíamos, o sea, mi padre la conocía como Beatricita, yo la llegué a tratar como señora ya mayor, como Beatriz, no le iba a decir Beatricita, ya primero por una diferencia de edades y de respeto.
que en un día don Eduardo Víctor Aero quiso comprarle un auto a Beatriz. Entonces don Eduardo llegó a la empresa, ese día mi padre no estaba en la empresa, llegó más tarde, no sé qué diablo, y él se vuelve a su oficina, don Eduardo Víctor Aero, entonces le avisa, mira que vino don Eduardo y quiso comprar, era muy amigo de mi abuelo. Entonces mi padre lo llama, le dice, no, don Eduardo, me enteré que estuvo por la empresa, sí, querido, quiero comprarle un auto a Beatricita. Bueno, no, mire, usted se lo regalo, de ninguna manera. No acepto, no, porque Beatriz, mi padre, no era mi padre, que no sé qué hablo, que Beatriz, no, de ninguna manera. Yo lo compro, si no, no lo quiero al auto. Y mi padre dijo, bueno, muy bien, se lo vendo a $1. Bueno, por esa plata me llevo 2. Nunca pasó eso, pero eso demuestra la rapidez mental y la picardía, la rapidez de don Eduardo Víctor Aero, que así, sobre el aire, le dijo, bueno, por esa plata me llevo 2. No era la intención, ni mucho menos, ni nada. Pero no sé por qué después, en aquella generación, porque hoy ya no pasa, no me preguntan, yo tengo 67 años, pero no sé por qué eso se transformó en algo popular y quedó en la historia, en la historia de la sociedad, en la historia popular. Y bueno, hoy ya no hay personas que me preguntan una vez cada tanto, pero cuando yo era más joven, y ya andaba cerca de mis 25, 30 años, incluso después yo te diría que porque además hay mucha gente mayor de aquella época, que vivió, que era mayor que yo, que evidentemente ya no están. Pero cuando nosotros ya estábamos en la empresa, venían a preguntar, che, ¿es verdad la historia de tu padre o la historia de don Víctor Aero que la compra? Y fue algo que quedó en la historia popular y en realidad lo que pasó es lo que les estoy contando, pero ya no me lo preguntan, creo que por unas de 100 o 200 personas que me encuentran, una vez cada tanto en el año me lo hacen una pregunta. ¿Soy muy vintage? No, al contrario, pero sí había, evidentemente uno va creciendo y el que se va poniendo viejo es uno, pero hace años, cuando yo era menor y había personas mayores que vivieron esa etapa del Uruguay, esto estamos hablando, yo calculo que fue por los años 60, 60, principios de los 70, por ahí fue en ese periodo, claro, yo era un niño, bueno, a medida que fui creciendo y la gente todavía vivía en esa época, me contaban, che, ¿es verdad que pasó esto? ¿Cómo es la historia? Pero sí, bueno, la historia es eso. Es una ¿Se llevó al final algún auto? ¿Compró? No, compró el auto, sí. ¿Cuál era? ¿Se acuerda? No, en aquel momento vendíamos el escarabajo nada más. Era el bien. Escarabajo, o sea, se vendía a la familia el escarabajo, lo que era el escarabajo y la combi. En aquellos años 60, después vinieron más adelante, sobre la década del 70, apareció lo que nosotros llamábamos la Brasilia, que se había desarrollado en Brasil, o sea, era sobre la misma mecánica, estaba el Fusca, la combi y la Brasilia. Después ya cuando entramos en los 80, esa tecnología todavía se sigue produciendo el Fusca, pero ya cambiando, pero ya entra en la categoría del Gol, ya es otro tipo de vehículo, técnicamente hablando, y en cuanto a la concepción del vehículo. Entonces no, pero en aquel momento eran los Fuscas. Grandes estandartes De la industria automotriz. Un auto que en nuestra vida, en nuestra familia, es parte de nosotros. Y me imagino, no menor. Sí. Bueno, otro día lo invito a hablar solamente de autos. ¿Le parece? Lo hacemos en el museo. Cuando usted quiera. Sí, cómo no. Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, gracias por estos minutos, por sus conceptos, por sus análisis y por haber compartido este tiempo con nosotros. No, para mí es un gusto poder estar con ustedes, agradecerles de forma muy especial, que se acuerden de nosotros, se acuerden de la Cámara y que entiendan que la Cámara es un vocero que puede aportar algo y bueno, para eso estamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro.